Antes de empezar, por favor, suscríbanse y denle me gusta al vídeo. Marissa no solo lo dijo. Lo lanzó. Me merezco algo mejor que tú, David. ¿Me escuchas? Alguien que realmente importe. No un soñador acabado, de voz suave, que se hace el bueno en una ciudad que devora a gente como tú para el desayuno. Su voz resonó contra los altos cristales de nuestro loft, cortando el silencio como una cuchilla. Yo estaba de pie junto a la isla de la cocina, todavía sosteniendo la taza de cerámica que le había hecho 2 navidades atrás. Temblaba ligeramente en mi mano. No por miedo, sino por la contención que me exigía no igualar su ira. ¿De verdad vas a hacer esto ahora?, pregunté, con voz firme. Ella ya estaba en plena marcha, caminando en círculos, descalza, con esa bata de seda que usaba cuando quería sentirse superior. La misma bata que antes pensaba que la hacía parecer una diosa. Ahora parecía una pataleta disfrazada de satén. Oh, no intentes darle la vuelta, escupió. Has estado a la deriva, David. Actuando como si solo ser bueno fuera suficiente, pero no eres suficiente. Me aburres. ¿Crees que esto, gesticuló hacia el apartamento, hacia el matrimonio, hacia mí, es una vida? Podría haber gritado. Podría haberle recordado que pagué cada centímetro de este loft con horas de trabajo independiente que se extendían hasta el amanecer. Que también cargué con sus sueños, incluso cuando los míos jadeaban por aire. Pero en lugar de eso, hice algo más cruel. Mantuve la calma. Me acerqué a ella lentamente, como si me aproximara a un animal asustado. Marissa, dije, con voz baja, ¿qué te pasó? Eso la detuvo por un segundo. Su expresión parpadeó. Confusión, tal vez culpa, pero se fue tan rápido como llegó. Desperté, es lo que espetó. Me di cuenta de que todavía soy joven, todavía valgo algo. Y no voy a languidecer junto a un hombre cuya mayor ambición es sentir paz. ¿Quieres llevar un diario por la vida? Hazlo sola. Este lugar, gesticuló de nuevo, ¿por qué esta vez? Esta casa ya no es tuya. Negué con la cabeza lentamente, dejando la taza con precisión. No, dije, no puedes reescribir las reglas a mitad de juego. ¿Quieres irte? Empaca tus maletas, pero yo no voy a ninguna parte esta noche. Esta también es mi casa, y no soy yo quien está rompiendo los votos. Entrecerró los ojos. ¿Crees que puedes culparme para que me calle, para que finja que esto no ha terminado? Le di una sonrisa cansada. No finjo nada, Marissa. Simplemente no te voy a dar la satisfacción de verme desmoronarme. El aire se espesó entre nosotros, su boca ligeramente abierta, la furia persiguiendo la confusión. No sabía qué hacer con mi calma. La rabia necesita combustible, y yo no se lo estaba dando. Ella irrumpió en el dormitorio, agarró una almohada y una manta, y salió de nuevo, plantándose desafiante en el sofá de la sala. Como quieras, siseó. Pero no creas que esto cambia nada. Hemos terminado. No dije una palabra más. Simplemente regresé a la cocina, recogí la taza y terminé el último trago de té frío. Esa noche, dormí solo en nuestra cama. Ella no entró. El divorcio se finalizó en 3 meses. No hubo discusiones prolongadas, ni portazos, solo firmas frías y silencio. Pero no fue el final. Fue la primera grieta. Porque cuando pierdes todo lo que se suponía que te anclaba, lo que queda es espacio. Suficiente para caer o volar. Todavía no lo sabía, pero ese momento, esa noche, con su veneno y mi quietud, marcó el comienzo de algo extraño. No el fin de mí, sino el principio. Cuando las ruedas aterrizaron en Katmandú, ya no se sentía como una decisión. Se sentía como la gravedad haciendo el resto después de que yo ya había soltado. No le dije a nadie en casa. Ni un correo electrónico, ni mensajes de última hora, solo un silencioso acto de desaparición. Una bolsa, un pasaporte y un diario a medio terminar metido entre los calcetines. La tinta de los papeles del divorcio ni siquiera se había secado antes de que reservara el vuelo. Marissa había conseguido todo lo que quería. El loft, el coche, incluso la máquina de espresso que llevé 2 millas por el tráfico de Soho porque una vez dijo, el café de verdad importa más que el alquiler.
Le dejé que se quedara con todo, excepto el silencio que me llevé conmigo. Y en la aldea de Wuhan, tan pequeña que ni siquiera aparecía correctamente en Google Maps, también encontré algo más. Me golpeó esa primera mañana cuando el gallo cantó directamente debajo de mi ventana abierta y la niebla del Himalaya se coló por las persianas agrietadas como si le perteneciera más a ella que a mí. No había correos electrónicos enojados, ni frases legales, ni el eco del último insulto de Marissa repitiéndose en mi cráneo. Solo montañas y un silencio que no se sentía como pérdida. Se sentía como espacio. Me puse las botas, aún raspadas por las aceras de la ciudad, y salí a la niebla de la mañana. Los niños ya estaban levantados, corriendo descalzos entre las casas de piedra, sus risas lo suficientemente ligeras como para cortar el aire denso. Una cabra rozó mi pierna como si me hubiera conocido toda su vida. Y entonces, justo delante, la vi. Una niña con un simple pañuelo amarillo, hundida hasta las rodillas en el barro, equilibrando una viga de madera sobre un hombro con una fuerza casual que solo había visto en documentales. Sus ojos se fijaron en mí por un segundo, y sonrió. No era coqueto, ni siquiera curioso, solo amable, como una vecina que reconoce el dolor cuando lo ve. Ella no habló, ni yo tampoco. En cambio, seguí a los demás al lugar de trabajo. Un edificio escolar medio derrumbado, dentado por un viejo terremoto. Mis manos no estaban acostumbradas a esto. Las durezas se formaron rápidamente, y la altitud me hacía sentir como si estuviera levantando ladrillos bajo el agua. Pero al mediodía, me había reído más de lo que lo había hecho en meses. No grandes carcajadas, todavía no, sino pequeñas. El tipo de risas que se te escapan cuando alguien derrama pintura o canta la letra equivocada de una melodía local. Y cuando regresé a mi cabaña de paredes de barro esa noche, con los músculos doloridos y la ropa cubierta de polvo, no me sentí roto. Me sentí agotado de la mejor manera. Encendí la vela junto a mi cama, abrí el diario que Marissa me dio una vez cuando obtuve mi MFA, cuando todavía creía que podía escribir algo que valiera la pena leer, y escribí solo una frase: me siento una persona de nuevo. Sin público, sin aplausos. Solo esa línea garabateada en la página como prueba de que todavía estaba aquí, todavía capaz de construir algo, incluso si no era un matrimonio. Quizás, especialmente porque no lo era. Cada tarde, después de que los martillazos cesaban y el sol se deslizaba tras las montañas como si tuviera un lugar mejor donde estar, me sentaba junto al pequeño estante de arcilla de mi choza donde la vela esperaba. La rutina se asentó como un ejercicio de respiración: hervir agua para el té, quitarme la tierra de las uñas y abrir el diario. Al principio, solo escribía notas prácticas, lo que habíamos construido, cuántos ladrillos se habían apilado, los nombres de los niños que me hacían reír. Pero poco a poco, las grietas entre los hechos se ensancharon. Empecé a escribir lo que sentía. No tenía intención de compartirlo con nadie. Era solo para mí, un lugar para vaciar los fantasmas. Pero una noche, sucedió algo extraño. La luz se había ido por tercera noche consecutiva, y simplemente garabateé algo que no quería escribir. Quizás la angustia es solo la forma en que el cuerpo te recuerda que debes reconstruir, no regresar. Me quedé mirando las palabras durante mucho tiempo. Luego, casi impulsivamente, abrí la aplicación de notas de voz en mi teléfono y la susurré en voz alta. La acústica de la habitación de arcilla era sorprendentemente rica. Mi voz resonó con una suavidad que no había escuchado en meses. A la mañana siguiente, edité el clip, si se le podía llamar edición, y lo subí a una plataforma de podcast que había usado una vez en la escuela de posgrado. Llamé al episodio Escombros, y el podcast desde los escombros me pareció acertado. No lo promocioné. Ni siquiera lo enlacé en ningún sitio. Simplemente presioné publicar y lo dejé allí como un mensaje en una botella. Ese día, terminamos de reconstruir una pared de la escuela que se había derrumbado años atrás. Los aldeanos aplaudieron. Los niños pintaron sus nombres en el cemento fresco con pinceles mojados en bayas trituradas y barro de río. Uno de ellos me entregó una rodaja de mango, sonriendo como si fuera de la familia. No había sonreído así en años. Más tarde esa noche, revisé la carga por curiosidad. 9 escuchas. Eso era 8 más de las que esperaba. Al final de la semana, eran 32. Y con cada episodio tranquilo que grababa, solo yo, una vela y las paredes agrietadas de una cabaña prestada,
más gente lo encontraba. No muchos, pero suficientes. Los mensajes comenzaron a llegar. Una mujer de Ohio, no sé por qué, pero tu voz me hizo respirar más lento hoy. Un hombre de Vancouver, por favor, nunca menciones su nombre. Deja que esto sea sobre ti. Y mi favorito, de alguien anónimo, hay algo sagrado en cómo describes el dolor. Como si no fuera un villano, solo un maestro cansado. Nunca mencioné el nombre de Marissa. Nunca aludí a la tormenta de fuego en Manhattan. El podcast no era sobre ella. Era sobre el después. Hablé del sonido de los ladrillos siendo colocados por manos demasiado jóvenes para cargar con el trauma. Y de cómo la confianza se siente como el bambú, delgado al principio, pero casi indestructible cuando se estratifica. Hablé de cómo el dolor no es ruidoso. No son portazos ni llantos en el suelo de la cocina. Es el eco cuando nadie te llama por tu nombre en la cena. Es el sonido de tu propia respiración en una habitación en la que no esperabas sobrevivir. Y hablé de la gracia. No la gracia suave y brillante, sino la versión que aparece cuando tienes los nudillos en carne viva y tu orgullo se ha derretido en sudor. Al tercer mes, tenía casi 100 oyentes. La mayoría nunca dijo una palabra, pero los imaginaba paseando a sus perros por calles suburbanas, desvelados a las 2 de la mañana, conduciendo a trabajos que no amaban. Personas cuyas vidas se habían abierto de par en par, buscando silenciosamente una voz que no se apresurara a arreglar las cosas, solo a sentarse junto a ellos en la oscuridad. Conocía esa voz porque yo también había estado hambriento de ella. A veces me preguntaba qué pensaría Marissa si se topaba con ella. ¿Reconocería al hombre detrás del micrófono? ¿O la calma la desconcertaría? ¿Escucharía la dignidad en mi silencio y finalmente se daría cuenta de que lo que había roto no era un hombre débil, sino uno profundo? Pero esos eran solo pensamientos pasajeros, destellos fantasma, nada más. Porque la verdad era que no estaba construyendo nada para que ella lo viera. Estaba construyendo algo para mí mismo en lo que vivir. Y poco a poco, episodio tras episodio, estaba aprendiendo a habitarlo. Estaba desgranando guisantes con una anciana llamada Beina cuando llegó el correo electrónico. Sus dedos se movían como poesía, la piel doblada como el pergamino de una vida bien vivida. Ella no hablaba mucho inglés, y yo no hablaba suficiente nepalí, pero eso no parecía importar. Trabajábamos a ritmo, en silencio, en comprensión mutua, su cesta llenándose de verde, la mía medio llena. Ella se rió y me dio una palmadita en la muñeca como si fuera un estudiante lento al que adoraba. De todos modos, el cielo se estaba tiñendo de tormenta cuando mi teléfono vibró una sola vez. Casi no lo reviso. Aquí fuera, la recepción llegaba a ráfagas y los mensajes solían llegar en grupos, pero esta vez fue solo un correo electrónico. Asunto: invitación a hablar en la Cumbre Global de Resiliencia. Parpadeé ante la pantalla. Al principio, pensé que era spam. Algo en el tono del mensaje parecía demasiado pulido, demasiado educado. Pero a medida que leía más, mi corazón se aceleró, no de emoción, sino con ese extraño ritmo inquietante que no había sentido desde Manhattan. Habían oído desde los escombros. Específicamente, una mujer llamada Elise, directora de programas de la cumbre, se había topado con el episodio donde hablé de reconstruir la pared de la escuela. Dijo que mi voz transmitía una calma sin entrenamiento, que le recordaba a alguien que finalmente ha hecho las paces con perder la guerra. Quería que fuera a hablar a Nueva York. Mi primer instinto fue borrar el correo electrónico, pero algo en mí se detuvo. Una pausa larga y tranquila, como las que solía llenar con discusiones, distracciones, explicaciones. Esta vez no. Esa noche, no grabé. No escribí en el diario. Simplemente me senté junto a la vela y dejé que la idea me invadiera como lluvia fría. Regresar. La palabra misma sabía mal, como tragar ceniza. Pero luego pensé en cómo se sentía caminar por primera vez en Wuhan, no deseado por el universo, no reconocido por mí mismo. Y como día a día, ese sentimiento se había desentrañado, no todo de una vez, no pulcramente, sino honestamente. ¿Y si volver no se trataba de enfrentar a Marissa o de reclamar algo perdido? ¿Y si solo era el cierre? ¿Y si era hora de dejar que la vieja versión de mí caminara por la ciudad una última vez? No para acecharla, sino para despedirla.
A la mañana siguiente, le mostré el correo electrónico a Pon, el coordinador de la aldea. Lo leyó lentamente y luego me lo devolvió. Esto es bueno, dijo simplemente. No estoy seguro, respondí. Es en Nueva York. Se encogió de hombros. Ve. Eres fuerte ahora. La ciudad no te hará daño. Quería creer eso. Dije, sí. El vuelo se reservó para 2 semanas después, tiempo suficiente para terminar el ciclo de reconstrucción actual. Lo suficientemente corto como para no tener tiempo de arrepentirme. Los aldeanos me ofrecieron una pequeña cena la última noche. Una larga mesa de lentejas y risas, velas brillando bajo un techo de paja. Veina me puso una pulsera en la mano hecha de cobre fino y pequeñas cuentas rojas. Corazón seguro, dijo en inglés, tocándome el pecho suavemente. No lloré, no allí. Pero algo dentro de mí cambió. Una suave despedida al hombre que había llegado aquí meses atrás con nada más que un ego sangrante y una columna vertebral rota de identidad. Esa noche, mientras la lluvia bailaba afuera y la cabra se acurrucaba junto a mi puerta como un centinela silencioso, grabé un último episodio antes de irme. No lo titulé. Solo susurré, a veces la curación no es quedarse. A veces es regresar sin nada que probar, y dejé la vela encendida hasta que la llama se apagó sola. El horizonte no había cambiado mucho. Eso me irritaba más de lo que debería. Viajé del aeropuerto en silencio, el conductor tarareando algo desafinado mientras los puentes se extendían hacia la ciudad como brazos listos para arrastrarme. Mantuve la mirada fija en la ventana, viendo el acero y el cristal desdibujarse como fantasmas. Nueva York seguía siendo Nueva York, ruidosa, inquieta, hambrienta, pero yo no era el mismo hombre del que se alimentaba antes. La cumbre se celebró en un hotel de 5 estrellas en Midtown, uno de esos lugares donde todo huele ligeramente a eucalipto y ambición. El vestíbulo resplandecía con demasiada luz. Todo estaba pulido. Frío. El tipo de frío que el dinero lleva como perfume. Me dieron una credencial que se sentía más pesada de lo esperado. David Marin, orador invitado. Desde los escombros. Me la prendí en la solapa como un pequeño acto de rendición. No estaba programado para hablar hasta el panel de la noche, así que deambulé por el espacio, asintiendo cortésmente a extraños con apretones de manos firmes y ojos brillantes. La gente me saludaba como si ya me conociera. No al yo que una vez durmió en un sofá en un loft de Manhattan, sino a la versión que escuchaban a través de auriculares mientras corrían o lloraban en coches estacionados. La versión que había hecho para mí mismo desde cero. Mientras tanto, en un rincón escondido de la cocina del banquete, alguien más se ataba un delantal con nudos apretados y ansiosos. Marissa. Hacía mucho tiempo que no escuchaba mi nombre, se había entrenado para no escribirlo, para no pensarlo. Y sin embargo, en el momento en que el gerente del salón de baile mencionó casualmente la lista de oradores, algo en su estómago se hundió como una piedra. Se dijo a sí misma que no era posible. Pero cuando la voz salió por el altavoz durante la prueba de sonido, mi voz, suave pero firme, fue como si el pasado se abriera y derramara vino sobre todo. Ella sostenía una bandeja de copas de champán. Le temblaban las manos mientras el aire se espesaba. Solo quiero confirmar los niveles de micrófono para David Marin, dijo el técnico casualmente por el sistema. Y eso fue todo lo que hizo falta. Se agachó detrás de la cortina tan rápido que casi choca con otro camarero. Su corazón golpeaba contra sus costillas como si quisiera salir. Por la rendija entre los pliegues de terciopelo, se asomó. Allí estaba yo, de pie cerca del escenario, sonriendo a un dignatario con un traje a medida. Mi cabello era más corto ahora, más cuidado. Había un brillo en mi piel, una firmeza en mi postura que nunca había visto antes o nunca había notado. Mi ropa no era cara, pero le quedaba bien. Confiado, sencillo. No parecía un hombre que una vez había llorado en silencio en nuestra cocina, pidiendo respuestas que ella nunca dio. Parecía alguien que ya no hacía preguntas en absoluto. Se llevó una mano al estómago, tratando de respirar. La bandeja que había abandonado se tambaleaba precariamente sobre una mesa auxiliar. Y por primera vez en años, Marissa sintió algo que no se había permitido sentir en público. Vergüenza. Una que quema profundamente. Una que no grita.
susurra, te equivocaste una y otra vez hasta que deshilacha los bordes de quien crees que eres. Se quedó detrás de esa cortina todo el tiempo que pudo hasta que alguien la llamó 2 veces y tuvo que recomponerse. Pero algo ya se había roto dentro de ella. Porque allí, en la misma ciudad que una vez había gobernado con bravuconería y cruel astucia, el hombre al que había despreciado ahora estaba en el centro de atención. Y ella estaba llevando copas, sus tacones le apretaban, sus manos temblaban, y aunque no podía decir por qué, de repente se sintió pequeña de una manera que no tenía nada que ver con los ingresos o los títulos de trabajo. Era algo más profundo, algo sagrado. Ella no me hablaría esa noche, no se atrevería, pero observó desde atrás. Bandejas y arreglos florales desde el borde de la luz como un fantasma que persigue una vida que una vez poseyó. Y cuando finalmente subí al podio, aclarando mi garganta antes de hablar, escaneé la multitud una vez, solo una vez. No la vi, pero ella me vio. Y eso, de alguna manera, fue suficiente para comenzar el desmoronamiento. Ella no quiso volver a buscarlo, pero el ojo tiene voluntad propia cuando la culpa lo guía. Desde el borde del salón de baile, permaneció medio oculta por una cortina, sosteniendo una bandeja de entremeses intactos, sus manos rígidas y torpes bajo los guantes de tela negra. Y allí estaba él. David estaba bajo una araña de cristal que parecía costar más que el coche que una vez compartieron. No sonreía como solía hacerlo, nervioso, buscando aprobación. No, su sonrisa era tranquila, el tipo de calma que hacía que la gente se acercara más, no por lástima, sino por respeto. Una mujer de traje azul marino le tocó el brazo mientras se reía de algo que había dicho. Otro hombre le dio una palmada en la espalda, asintiendo como si acabaran de resolver algo importante. Y por primera vez en su vida, Marisa sintió lo que significaba ser invisible, no ignorada, no eclipsada, sino borrada. Él irradiaba de una manera que nunca había tenido cuando estaba frente a ella en su cocina, sosteniendo un plato de cena en una mano y sueños en la otra. En aquel entonces, ella pensó que era débil, demasiado amable, demasiado suave para sobrevivir en el mundo que ella quería conquistar. Pero ahora, la habitación se doblaba a su alrededor. Las mismas personas que ella una vez persiguió para obtener validación lo perseguían a él ahora, y ella ni siquiera estaba en la lista de invitados. La bandeja se hizo más pesada en sus manos. Cambió de peso, los tacones le mordían los arcos, una gota de sudor se formaba bajo su cuello a pesar del aire acondicionado perfecto del hotel. Alguien la rozó con una cámara. Disculpe, murmuraron sin mirar. Miró la bandeja, los pequeños y perfectos canapés que no había hecho, no había planeado, ni siquiera había probado, solo entregado, solo llevado como un fantasma, como un arrepentimiento hecho carne. Se suponía que era un trabajo temporal, solo hasta que las cosas se estabilizaran. Pero nunca lo hicieron. Y de alguna manera esta era su vida ahora, moviéndose por espacios que una vez gobernó como una reina, rezando para no ser vista por las personas que todavía llevaban su nombre en historias que nunca quiso protagonizar. Volvió a mirar hacia arriba. David se rió suavemente de algo que dijo un hombre mayor. Y por un momento, la araña atrapó el borde de su perfil, justo lo suficiente para iluminar las partes de él que nunca había visto realmente. La forma en que se erguía ahora, como alguien que ya no necesitaba aprobación, la calidez en sus ojos que ya no era para ella. Miró la curva de su mandíbula, la facilidad de sus gestos, y la golpeó tan fuerte que tuvo que apoyarse en la barra de la cortina. Se había convertido en alguien a quien ya no podía tocar. Y ella se había convertido en una nota a pie de página en una historia que ya no era sobre ella. La sala aplaudió. Ella se encogió. Ni siquiera había hablado todavía, pero ya lo amaban. Y todo lo que ella podía hacer era escuchar. Nunca esperé encontrarme con ella. Realmente no. En el fondo de mi mente, claro, me imaginaba la posibilidad, pero lo visualizaba ocurriendo en el metro. Tal vez cruzándonos en una calle lluviosa, ambos mirando hacia otro lado, justo demasiado tarde para darnos cuenta. No esto. No en un pasillo bordeado de retratos enmarcados de extraños que habían cambiado el mundo. Acababa de salir a tomar aire. El panel había terminado, y necesitaba espacio. El tipo de espacio que no resuena con aplausos o clics de cámara. El tipo que permite que tus pensamientos se muevan sin chocar con la ambición de otra persona. El pasillo estaba tenue,
iluminado solo por cálidos apliques y el suave murmullo de una conversación distante. Y entonces ahí estaba ella, Marissa, de pie junto a un retrato de alguien famoso que no reconocí. Sus manos apretadas en pequeños puños nerviosos a sus costados. Iba vestida con el atuendo negro de Catherine, pero su rostro me lo dijo todo antes de que abriera la boca. Conmoción, vergüenza y algo más. Algo parecido al arrepentimiento sin lugar donde sentarse. Su voz rompió el silencio como cristal fino. Debbie. No respondí de inmediato. Ella dio un paso adelante lentamente como si temiera que yo pudiera desvanecerme. No sabía que estabas. Es decir, escuché tu nombre, pero no pensé. Sus palabras tropezaron unas con otras. Te ves diferente. Le di un asentimiento tranquilo. Lo soy. Sus ojos recorrieron mi rostro como si buscara puntos de referencia que solía reconocer. Pero cambié el mapa a propósito. Nunca imaginé esto, dijo, su voz adelgazando. ¿Hablas así? Suenas increíble allá arriba. Estaban pendientes de cada palabra. No sonreí. No vine a impresionar a nadie, dije simplemente. Ella asintió rápidamente, su boca torcida. No, por supuesto que no. Yo solo. Se detuvo. Algo parpadeó detrás de sus ojos. Quizás dolor. Quizás memoria. Pienso en nosotros a veces, susurró. Mucho, de hecho. Hubo un compás de silencio. El tipo que pide permiso para volverse más pesado. Parecía más pequeña de lo que recordaba, no físicamente, sino emocionalmente, como alguien que finalmente se dio cuenta de que su trono estaba construido sobre arena. No me apresuré a llenar el aire. La dejé sentarse con ello y luego lo dijo. Lo siento. 2 palabras, suaves, apenas un aliento. Estudié su rostro. La mujer que una vez me echó de mi propia casa ahora estaba en un pasillo pareciendo una niña sorprendida robando dulces. Y aún así, parte de mí quería acercarse. No por amor, sino por reflejo. La vieja versión de mí habría saltado a la disculpa, desesperada por darle sentido a lo que perdimos. Pero esa versión de mí ya no existía. Así que solo volvía a sentir. Te creo. Sus ojos brillaron. Fui cruel, dijo. Pensé que necesitaba más, pero tú eras el que tenía profundidad. Siempre la tuviste. Simplemente no pude verla a través de mi propio ruido. Eso casi me hizo hablar. Casi. Se acercó más, el olor a jabón de hotel y perfume viejo rozándome como un déjà vu. Sé que no merezco nada de ti, susurró. Pero escuchar tu voz de nuevo, ver en quién te has convertido, yo solo. Supongo que quería decirlo antes de perder la oportunidad. La miré a los ojos, no con fuego o hielo, sino con el tipo de quietud que ella solía confundir con debilidad. Realmente no me conocías entonces, dije suavemente. Y está bien. Yo tampoco me conocía a mí mismo. Sus labios se separaron como si quisiera decir más. Pero la vi congelarse porque algo en mi tono, tranquilo, no frío, le dijo que estaba de pie frente a alguien a quien ya no podía manipular. Bajó la mirada y, así, el poder cambió. Durante años, había vivido bajo su sombra, midiendo mi valor por los centímetros de espacio que me permitía ocupar. Pero ahora, en este tranquilo pasillo, ella era la que pedía reconocimiento. Y yo ya me había ido. No me marché. Todavía no. Pero tampoco me incliné. La dejé sentarse con el silencio que solía poseer. Y por primera vez, pareció que finalmente entendía lo que se sentía. Ella me esperó afuera del restaurante la tarde siguiente. La vi antes de que ella me viera, parada cerca de una fila de parquímetros, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho como si estuviera conteniendo algo. La ciudad se movía a su alrededor, bocinas, tacones, prisas. Pero ella permaneció inmóvil. Cuando nuestras miradas se encontraron, dio un paso adelante rápidamente, como si el miedo la hubiera estado deteniendo y ella acabara de romper su agarre. David, dijo, sin aliento. Frené, asentí una vez. ¿Podemos hablar?, preguntó rápidamente, su voz ya deshilachándose. Señalé un banco tranquilo cerca de la entrada.
Ella se sentó primero, agarrándose del borde como si fuera a huir de ella. Yo me quedé de pie un momento más de lo necesario, lo suficiente para recordarme a mí mismo que no estaba allí para desempeñar el papel de consuelo. Ella me miró, con los ojos vidriosos. No mentí ayer. He pensado en ti más de lo que creí posible. No dije nada. Ella insistió. Fui estúpida. Ahora lo sé. Perseguí cosas que no significaban nada. Pensé que era seguro y tranquilo y yo quería truenos. Pero los truenos pasan, David. Tú te quedaste. Un nudo se formó en su garganta y parpadeó rápidamente. Extraño lo que éramos. Extraño la forma en que solías mirarme como si me importara más que el mundo. Extendió la mano, solo las yemas de sus dedos, rozando la tela de mi manga. Por favor, ¿no podemos empezar de nuevo? Finalmente me senté. Su mano cayó de nuevo a su regazo como si hubiera perdido su ancla. Ya te he perdonado, dije. Ella jadeó suavemente, con los ojos muy abiertos. Pero, continué, ya no soy ese hombre. El aire entre nosotros se quebró. Ella negó con la cabeza ligeramente, como si intentara rebobinar el tiempo con incredulidad. ¿Qué significa eso? Significa, dije suavemente, que el hombre que suplicó tu amor ya no vive aquí. Encontró la paz lejos de aquí. Y construyó algo a partir del dolor. No quiere volver a visitar los escombros solo para sentirse visto. Su voz se quebró. Me equivoqué, David. ¿No puede eso contar para algo? Asentí lentamente. Sí. Significa que tú también estás sanando. Sus lágrimas brotaron rápidamente ahora. Entonces, ¿por qué siento que te estoy perdiendo de nuevo? Porque, dije, lo estás haciendo. Ella intentó tomar mi mano, pero yo no me moví. Sus dedos se quedaron en el aire, luego cayeron. Pensé que tal vez, susurró, todavía había una versión de nosotros en algún lugar. La miré, realmente la miré. Y por un momento, casi sentí lástima por la esperanza en sus ojos. Existe, dije, pero solo existe en tu memoria. Yo lo he superado. Y espero que un día tú también lo hagas. Sus labios temblaron. No sé cómo. Yo tampoco, dije, hasta que no tuve otra opción. Y con eso, me puse de pie. Ella no me siguió. Me alejé del banco, de la culpa, de la parte de mí que alguna vez creyó que su remordimiento podría reescribir nuestro final. Detrás de mí, escuché un suave sollozo, pero no me di la vuelta. La librería estaba tranquila cuando la volví a ver. Sin dramatismo, sin cámaras, solo el suave arrastrar de pies de los lectores y el ocasional pitido de un escáner en la caja. Estaba allí firmando ejemplares del libro que nunca esperé escribir, desde los escombros. Notas sobre la gracia, cuando el personal susurró que alguien estaba esperando a un lado. Ella no hizo una escena. Marisa estaba detrás del estante de revistas, con las manos fuertemente envueltas alrededor de un libro de bolsillo con las esquinas dobladas que claramente no había planeado comprar. Parecía más delgada, no enferma, sino despojada, como si la vida hubiera dejado de ofrecer extras. Cuando nuestras miradas se encontraron, dio un paso adelante. Esta vez, sin pánico, solo devastación, silenciosa y contenida. Hola, dijo suavemente. Asentí. Ella miró a su alrededor, luego colocó algo sobre la mesa frente a mí. Mi libro. Compró un ejemplar. He estado escuchando, susurró. Cada episodio, cada palabra. No sabía quién eras entonces. Realmente no, pero ahora te escucho. Pasé una mano lentamente sobre la portada, manteniendo mi voz uniforme. Nunca esperé que lo hicieras, tragó saliva, mirando sus manos como si pudieran desvanecerse. No tengo derecho a pedirte nada. Lo sé, pero tenía que venir. Hubo una pausa, densa y cargada. David, su voz se quebró, tengo una segunda oportunidad. Lo dijo como alguien que pone todas sus fichas en un último número, como si conociera las probabilidades, como si ya hubiera perdido, pero quería escucharlo salir de mis labios. Dejé mi pluma, me recosté en la silla y luego la miré a los ojos. Esos mismos ojos que una vez ardieron con ambición,
con control. Ahora suplicaban, ahuecados por algo más profundo que el desamor. Y lo dije con calma y claridad, todos merecen una segunda oportunidad, Marissa. Pero no en esta vida. Las palabras la golpearon como un accidente de coche que ves venir, pero no puedes evitar. Su respiración se atascó. Sus labios se separaron como si quisiera protestar, pero el silencio entre nosotros no lo permitió. Ya no. Retrocedió lentamente, una mano sobre su estómago, como si intentara retener algo dentro que acababa de liberarse. Yo pensé. Lo sé, dije. Pensaste que todavía necesitaría lo que me quitaste. Que todavía sería el hombre parado en nuestra cocina, suplicando tu amor. Las lágrimas ahora corrían libremente, sin esconderse. Ya no soy él. Ella asintió o quizás tembló. No pude saberlo. Lo siento, susurró. Y esta vez, le creí. Pero no se lo dije. Porque el cierre no siempre viene con amabilidad. Se dio la vuelta, sus pasos inseguros, casi chocando con un estante de biografías antes de desaparecer por la salida como una historia que se retira a su propio final. Exhalé lentamente, no con triunfo, no con venganza, solo con finalidad. Ella recordaría esa frase para siempre, no porque fuera cruel, sino porque era honesta. Y a veces la honestidad es la cuchilla más afilada de todas. No sé exactamente cuándo empezó. Tal vez después de la librería. Tal vez después de que pronuncié esas palabras, las que no había ensayado. Pero que habían estado hirviendo en mí durante meses. Todos merecen una segunda oportunidad. Pero no en esta vida. Resonaron más fuerte de lo que esperaba. Y no solo para ella. También para mí. Seguí grabando el podcast. Cada semana, tal como lo había hecho en la cabaña, aunque ahora me sentaba en un pequeño y tranquilo apartamento con suelos de madera y una sola planta que intentaban no matar. Las paredes eran blancas, limpias, sin un recuerdo de Marissa a la vista. Nunca mencioné su nombre en el podcast. Ni una sola vez, pero sabía que ella estaba escuchando. Al principio, no estaba seguro. Pero luego comenzaron a llegar los mensajes. Anónimos, nombres de usuario imposibles de rastrear, sin fotos de perfil, solo breves y silenciosos estallidos de algo que se sentía como arrepentimiento. El episodio de hoy me deshizo. No tienes idea de lo profundamente que tus palabras cortan y curan. Finalmente entiendo lo que realmente es la gracia. Sabía que era ella. Lo sentía en la forma en que fraseaba sus oraciones. Afiladas pero dolorosas. Como alguien que intenta escribir a través de la vergüenza. Nunca pidió atención, nunca suplicó de nuevo, solo escuchó fielmente, en silencio. Como una mujer arrodillada fuera de una iglesia que una vez quemó, esperando que el viento llevara los himnos de regreso a través de las ruinas. Me sentaba frente al micrófono, pensando en el sonido de su respiración mientras esperaba cada nuevo episodio, preguntándome si lo reproducía por la noche, si se detenía a llorar, si alguna vez respondía en voz alta, incluso sabiendo que yo no le respondería. No grababa por despecho, y no grababa para ella, pero dejaba que las palabras cayeran donde debían, sabiendo que ella estaba en la audiencia. Hay algo sagrado en ser perseguido por alguien que finalmente ha aprendido a guardar silencio. Nunca dije que la odiara porque no lo hice. Lo que sentí fue algo más profundo. No misericordia, no venganza, algo más cercano a la liberación. Hubo noches en las que terminaba un episodio y simplemente me sentaba en la oscuridad pensando en la versión de ella que una vez amé. La mujer con fuego en la voz y tormentas en las manos. Sabía que esa versión no volvería. Pero tampoco la versión de mí que la necesitaba. Y tal vez por eso funcionó. Porque el dolor tiene un ritmo extraño. Se suaviza no con respuestas, sino con la distancia. Y ahora, mientras veo cómo aumentan las descargas, no siento orgullo. Siento paz porque ella sigue ahí fuera, anónima, invisible, escuchando a un hombre al que una vez rompió, ahora entero de nuevo. Y cada episodio que publico, no es venganza. Es la última carta que ella nunca recibirá, pero que leerá de todos modos. Nunca respondí a sus mensajes. Ni una sola vez. No porque guardara rencor, esos se quemaron hace mucho tiempo, sino porque el silencio en las manos adecuadas se convierte en una especie de verdad.
Algunas heridas no están destinadas a ser cosidas con palabras. Solo necesitan tiempo, quietud, respiración. El podcast siguió creciendo. No rápidamente, no de forma viral, solo constante, como un río lento que corta la piedra. Los oyentes me escribieron desde lugares que nunca veré. Desiertos, dormitorios, camas de hospital. Personas que no querían consejos. Solo querían que alguien se sentara con ellos en su dolor y les dijera, yo también he estado ahí. Y yo lo había estado. No necesitaba contarles la historia detrás de mi voz. La escuchaban de todos modos. Una especie de dulzura curtida que no se finge. Una paciencia que solo llega después de que algo precioso se rompe en tus manos y aprendes a no maldecir, solo a sostener los pedazos sin sangrar. A veces imagino a Marissa en su apartamento, o tal vez es una habitación prestada, un piso bajo, donde quiera que viva. Ahora la veo sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con los auriculares puestos, los ojos cerrados, escuchando. No a mí, sino al hombre en que me convertí sin ella. Y eso es lo extraño de la curación. Resuena. Crees que estás susurrando en un vacío, pero siempre hay alguien escuchando, alguien a quien heriste, alguien a quien dejaste, o tal vez alguien que te dejó a ti. Y cuando escuchan tu voz, no amarga, no rota, simplemente firme, algo se agita en ellos. Eso es gracia, no perdón disfrazado de oro, sino el dolor silencioso de saber que te equivocaste. Y la persona a la que hiciste daño ya no espera tu disculpa. Han seguido adelante. Marissa nunca respondió después del último episodio que publiqué. No esperaba que lo hiciera. Fue uno simple. Sin grandes lecciones, sin monólogo, solo esto, algunos finales no son castigos. Son solo claros donde finalmente tienes espacio para plantar algo que viva. Dejé el micrófono encendido por un momento después de eso. Dejé que el silencio respirara. Dejé que el mensaje cayera donde tenía que hacerlo. Y ahora camino por la ciudad sin inmutarme en las esquinas o en las cafeterías. Me siento en las librerías sin buscar caras. A veces la veo en las sombras, en extraños, pero el pánico se ha ido. La herida no se reabre. Ahora es solo una cicatriz. Y las cicatrices no son vergonzosas. Son solo la prueba de que lo logramos. Así que, si estás escuchando, seas ella o cualquier otra persona, esto es lo que debes saber. Llegará un día en que dejarás de necesitar venganza. Un día en que dejarás de escribir cartas que esperas que lean.